Buenos días, vamos a dar inicio a este panel Formación del Profesorado. El día de hoy vamos a dar inicio con la ponencia de Martín María. Él nos va a presentar las prácticas de la enseñanza en los profesorados de historia, una mirada desde los docentes formadores. Él es profesor y licenciado en historia, con especialidad en enseñanza de las ciencias sociales y la historia. Adelante, Martín. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Espero que se escuche bien. Estoy con un poco la voz tomada, así que espero que puedan entender, digamos, la dificultad por ahí para hablar. En primer lugar, agradezco enormemente la posibilidad de participar en este evento que, bueno, se había venido posponiendo y, bueno, la verdad que hemos tenido la alegría de poder participar en estas últimas jornadas. En relación al trabajo que vamos a presentar, es producto de un proyecto de investigación que fue aprobado y financiado por la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, a la cual pertenezco, y la ponencia que vamos a presentar es resultado de ese proyecto de investigación. La ponencia se titula Prácticas de la enseñanza a los profesorados de historia, una mirada de los docentes formadores. Está enmarcada, como decía recién, dentro del proyecto de investigación y desarrollo e inserción titulado Proyectos de prácticas de enseñanza reflexivas en los y las estudiantes de los profesorados de historia durante su formación inicial y su relación con la construcción de secuencias didácticas, cuyas directoras son mis compañeras Verónica Gatti y la codirectora Marcela Sacchi. En función de esto, la propuesta es presentar algunos avances de las conclusiones que estuvimos realizando de este proyecto, a partir del cual nos proponíamos en primera instancia reflexionar sobre cuál era el rol que ocupaba el docente formador como parte de las prácticas educativas. Con esto lo que tratamos también de pensar es desde qué lugar el docente formador en las carreras de grado influye, alienta o desalienta en algunos casos ciertas prácticas que se dan en los futuros docentes de la carrera de profesor de historia. Y además, cuáles pueden ser las posibles problemáticas recurrentes que podemos identificar dentro de esta mirada como, digamos, parte de un proceso en el cual ocupa un rol genuinamente activo al momento de acompañar en la construcción de las secuencias didácticas de los y las practicantes de la carrera. Para este trabajo nos vamos a remitir a una metodología de corte cualitativo para analizar entrevistas que realizamos a referentes de diferentes universidades nacionales y también para poder identificar algunos aspectos de este objeto de investigar, focalizando puntualmente en cuáles son las singularidades o particularidades que podemos relevar a partir de este trabajo de las entrevistas y recuperar sus propias experiencias como profesores y como formadores también de docentes. Lo que también proponemos es considerar que esta tarea de docente formador debe fortalecer también las prácticas educativas pensadas en sí como prácticas políticas y sociales. Sabemos que mucha bibliografía que se ha producido en los últimos años, digamos, abona esta postura de que la práctica que realizamos es un acto esencialmente político, por lo cual la práctica educativa también debe considerarse como tal. Así, en este trabajo sostenido de reflexión y crítica de estos procesos de formación, lo que proponemos es desentrañar en un punto y poner en debate cuál es el rol que se le otorga o que a veces se considera como parte de los docentes formadores, y si esto posibilita una mejora dentro de las prácticas de enseñanza del profesorado de historia. Los objetivos que nos habíamos planteado inicialmente y que, bueno, tratamos de abordar en esta propuesta, tiene que ver, por un lado, con la posible indagación de ciertos problemas, conceptos, algunos debates y metodologías que estuvieron relacionados con algunas
temáticas relevantes vinculadas a las prácticas de enseñanza y puntualmente centrados en lo que es la forma y los modos de presentar las secuencias didácticas en la clase de historia. Sabemos de que esto también, digamos, lleva a mucha controversia en función de que la elaboración de una secuencia a veces está pensada como una especie de un modelo esquemático, un modelo que a veces no resulta flexible y que solamente, digamos, el estudiante debe ir completando ciertos ítems para poder, digamos, completar los pasos necesarios para poder lograr una propuesta única. Con esta mirada, lo que nosotros tratamos de hacer es, bueno, ir contemplando y contrastando cierta bibliografía como para poder ir canalizando ciertas inquietudes que tenemos también y que, bueno, seguimos sosteniendo dentro del equipo de trabajo en función de que este trabajo que uno presenta en la elaboración de una secuencia didáctica es también un producto de la profunda reflexión que tiene que hacer, no solamente el practicante, sino también el mismo docente que lo está acompañando. Por otro lado, lo que tratamos de analizar fueron las fuentes, básicamente las entrevistas que estuvimos realizando, a partir de una metodología, como mencionaba, cualitativa, que permitiera un enfoque micro dentro del contexto histórico de interpretación y relevando este significado de las prácticas de enseñanza del futuro docente, del practicante. Por otro lado, también nos proponíamos producir fuentes a partir de las entrevistas realizadas, mediante la observación e identificación de los procesos de elaboración de las secuencias didácticas que se llevaban adelante en las universidades nacionales y que además también esto pudiera ser incorporados como una especie de material de análisis dentro de las clases de las asignaturas dentro de las cuales nos desarrollamos en el equipo, que son didáctica de la historia y de ciencias sociales y el taller de acción educativa, que es el espacio concreto, digamos, donde realizan las prácticas los estudiantes de cuarto año de la carrera de profesora de historia. Por otro lado, también nos proponíamos analizar de manera crítica esta información obtenida con la idea de poder también incorporar o elaborar un estado de la cuestión, un balance sobre cómo se piensa, digamos, la formación docente en nuestro país, básicamente. Y por último, visualizar cuáles podían ser las problemáticas más relevantes que estuvieran vinculadas a la práctica de la enseñanza y que esto a la vez nos permita reflexionar sobre nuestras propias prácticas institucionales y también nuestras propias acciones en cuanto al campo disciplinar de la enseñanza de la historia. Bueno, como parte de esta propuesta, lo que hicimos fue elegir un conjunto de instrumentos y técnicas que nos permitiera realizar esta investigación y posicionarnos desde un enfoque multimetódico de carácter cualitativo e interpretativo, que, bueno, que nos sirviera y nos permitiera, digamos, ajustarnos a este estudio que estamos tratando de construir, que tiene que ver con este análisis de las prácticas educativas en cuanto a la mirada de los docentes formadores. En una primera instancia, lo que tratamos de priorizar fue volcarnos al análisis de secuencias didácticas mediante un enfoque etnográfico que nos permitiera mirar y reflexionar sobre ese conjunto de decisiones que se consideran, digamos, a la hora de poder elaborar y concretar una secuencia didáctica. La idea era poder también definir cuáles eran las prácticas más relevantes o que nosotros podíamos identificar en estas secuencias, observando, contrastando y analizando ese contexto sociocultural en el cual se desenvolvían los estudiantes practicantes. Luego, poder brindar alguna idea sobre las representaciones, sobre qué categorías, que ahí también abrimos, digamos, el juego para poder incorporar no solamente la cuestión cognitiva, sino también categorías de orden emotivo e imaginario, teniendo en cuenta de que el proceso de prácticas moviliza toda una serie de factores que no solamente se ciñen, digamos, al ámbito de lo académico. Sabemos que es una instancia que pone de relieve muchas tensiones en cuanto a la propia formación del estudiante,
en cuanto a la forma en la cual se tiene que posicionar, porque en algún punto también lo vemos como en un gris, no es docente, pero está al frente de un curso, está dictando una clase, se considera practicante, no se considera con toda la autoridad como para poder imponerse frente al grupo, está siendo evaluado constantemente, no solamente por el docente que lo observa, sino también por el docente conformador, que es quien le brinda el espacio para que efectúe las prácticas. Entonces, es una situación bastante tensa, como decía en algún punto, y genera, digamos, un conjunto de emociones bastante variadas. Por lo cual, en esta segunda instancia, lo que tratamos de hacer es, bueno, ante estas observaciones, estos registros, estas entrevistas que también veníamos realizando, bueno, poder lograr con esta evidencia empírica identificar estos conceptos teóricos para elaborar algunas categorías, algunos indicadores que nos permitieran ir comparando e ir construyendo también otro tipo de insumos para futuras investigaciones o para poder tratar de aplicarlos concretamente, digamos, en este trabajo. Es un proyecto que nosotros lo habíamos pensado para 2 años a partir de 2019. En el interín nos atravesó la pandemia, por lo cual en algunos puntos tuvimos que modificar este tema de el trabajo de observación concreto, porque bueno, estuvo mediado en mucha medida por la virtualidad. Entonces, a partir de ahí, también tuvimos que revisar en algunas cuestiones que se habían pensado originalmente y centrarnos tal vez en un estudio más descriptivo, ¿sí? Con cierta profundidad, como decíamos, en esta estrategia cualitativa, que es lo que nos permitió, digamos, continuar con el desarrollo del proyecto. Eh, para la muestra, para el trabajo que se pensó en esta instancia, como decíamos, se trataron de abordar observaciones de secuencias que se producían tanto, digamos, a nuestra propia facultad, como perdón, en cátedras que se vinculan directamente con la formación docente y el trabajo con secuencias didácticas, como didáctica de historia y el taller de acción educativa, y además también ver cómo pudimos pensarlo con algunos trabajos de universidades nacionales, como UNL y Córdoba también. Las técnicas de instrumentos que se utilizaron para recolectar todos estos datos, bueno, nos llevaron a este procesamiento y cruce de datos aportado por la documentación, que se volcaron en una matriz de datos generales que nos permitió y establecer algunas características bastante generales en cuanto a el trabajo de los estudiantes y cómo nosotros lo veíamos en comparación con lo que se desarrollaba en estas otras universidades. A esto también lo que sumamos fue todo el trabajo de las fuentes secundarias, que obviamente se convirtió en una fuente muy importante porque nos permitía contrastar no solamente toda la parte teórica, sino también el propio trabajo que veníamos desarrollando con cada uno de los análisis. ¿No? Para la parte final, lo que dejo en esta instancia como comentario tiene que ver con los resultados de impacto que hemos podido evaluar hasta el momento. Si bien, digamos, un proyecto que finalizó en el 2021 formalmente, nosotros bueno, hemos tenido que ir retrasando las entregas en función de, bueno, por ahí demoras que hemos tenido, digamos, en cuanto a las cuestiones formales de presentación. ¿Qué es lo que hemos podido recabar hasta el momento? Primero, nos parece importante que tenemos que pensar, que evaluar y proyectar estas mejoras nos sirvan a nosotros como parte del equipo docente y a partir de estos aportes de los referentes de las prácticas de enseñanza, también nos han permitido identificar estas cuestiones de cómo abordar los procesos de prácticas, destacando también las fortalezas y las falencias de esos recorridos que bueno, también ellos van identificando, y por otro lado ver cómo se avanza en
el momento posterior a la práctica, que tiene que ver con esta instancia de objetivación y de autoevaluación que también les proponemos a los estudiantes. Es decir, que la práctica no solamente se piense desde el lado de decir nosotros estamos hablando en el momento in situ, cuando ellos están desarrollándolo, sino también en el después. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros podemos establecer cierta distancia y remarcar algunas cuestiones que pueden ser identificadas como falencias en el desarrollo de la clase, pero también podemos destacar y valorar toda la fortaleza que tal vez en ese momento el estudiante no lo ve y que uno, digamos, con el paso de los días lo podemos ir recuperando y resaltando. Por otro lado, en estos procesos también lo que podemos identificar es que esta idea de planificación de las secuencias didácticas es importante, hay que resaltarlo fundamentalmente porque es el momento en el cual se ponen en juego, digamos, otras variables también que intervienen en el trabajo de la práctica docente. Fundamentalmente cuando abordamos la selección de contenidos, cuando tratamos de pedirle cuál es el enfoque historiográfico en el cual están parados, desde dónde van a mirar también sus prácticas didácticas, con la idea de poder ir poniendo no solamente, digamos, en juego la teoría, sino todas estas circunstancias que son importantes en el momento de llevarlo y de ponerlo en evidencia durante la clase. Por eso también es que consideramos que durante todo este proceso de elaboración, de corrección y de reformulación de las secuencias didácticas, el apoyo de los equipos de cátedra es fundamental. En algunos casos... Ya estamos con el tiempo, Martín. Bien, comento solamente al final, en algunos casos lo que pudimos evaluar es que, bueno, hay una priorización por parte de los docentes en cuanto al contenido y es donde podemos visualizar concretamente algunas otras cuestiones vinculadas a la permanencia, el trabajo que se hace con cada uno de los grupos y por eso nos parece, digamos, importante rescatar no solamente el trabajo que realiza el equipo de cátedra que está al frente de las prácticas, sino también el rol del docente coformador, que como decía es quien presta también, digamos, el curso, presta el espacio para las prácticas, y que eso nos, digamos, permite dar otra mirada complementaria al trabajo que se viene realizando desde la institución facultativa. Bueno, les agradezco el tiempo y bueno, dejo los contactos para si quieren hacer algún tipo de consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Vamos a pasar a la ponencia de Caroline Pasietievich. Ella es profesora de Historia, trabaja en la Facultad de Educación de la Universidad Federal del Río Grande del Sur, doctora en Educación y está interesada en utopías políticas, enseñanza de la historia, de la democracia y formación docente. Adelante, Caroline. Buenas tardes desde Brasil. Gracias por estar aquí. Felicito a los compañeros que están organizando el encuentro, que tardó, pero ahora sí estamos juntos en este encuentro. Yo voy a intentar hablar en español. Si no me entienden, ya me lo dirán y hablaré en portugués despacito. Bueno, esto es un resultado, una parte del resultado de una investigación que se desarrolló entre 2017 y 2020. Está terminada y sus resultados me han inspirado a empezar la investigación que estoy desarrollando en este momento. Hice un encuadre, ¿no?, de investigar, de analizar aquí para esta comunicación narrativas de futuras profesoras de primaria de una universidad pública federal de Porto Alegre en Brasil. En la investigación, en general, en pocas palabras, intenté
analizar narrativas de jóvenes de 18 y 24 años, más o menos, de distintos tipos y niveles de escolaridad. Y un público elegido ha sido estudiantes de pedagogía, que es el curso universitario en Brasil que prepara futuros docentes de primaria. Entonces, que enseñan desde chicos de 0 hasta 10 años y también son las pedagogas que trabajan con gestión escolar, con coordinación pedagógica y con gestión educacional en las escuelas. Entonces he trabajado con estas, con estas narrativas. Las profesoras, las futuras profesoras, las participantes escribieron narrativas intentando contestar dos preguntas. ¿Cuál es la historia de su país? ¿Y cuál es la historia de la democracia? Entonces tenían que escribir sobre estas dos preguntas. Participaron entonces 14 estudiantes que estaban empezando el curso y 6 estudiantes que estaban acabando el curso. Estas narrativas se escribieron entre noviembre de 2017 y abril de 2018. Y al leer las narrativas me pregunté qué historias de Brasil narran estas futuras docentes y qué relaciones establecen entre la historia de Brasil y la historia de la democracia que están narrando. Bueno, primero intenté construir un perfil con las informaciones que me dieron en su escrita, ¿no? Busqué saber sobre su pertenecimiento étnico-racial y de género, de edad y sobre su situación socioeconómica. Y eso no logré porque no me contestaron, no sabían decir. Y bueno, de las 20 docentes, futuras docentes, solamente una se ha identificado como amarela, ¿no? Como amarilla, como indígena o como, perdón, sí, como asiática, ¿no? Una como parda y otra como negra. Son los términos que oficialmente aquí en Censo de Brasil se utiliza para decir personas negras, ¿no? Todas son de sexo femenino, no declararon pertenecer a religión. Las pocas que sí dijeron estaban todas como cristianas, así que es un perfil muy homogéneo de jóvenes entre 18 y 25 años, entonces la mayoría blanca, mujeres y jóvenes, ¿no? Y bueno, ¿cómo que hice el análisis, no? Ellas podían escribir, podían dibujar, podrían hacer esquemas, ¿no? Pero predominaron textos narrativos en un orden cronológico lineal y progresivo, es decir, del pasado hasta el presente, hasta 5 excepciones que hicieron como trabajaron con distintas órdenes cronológicas. Y los eventos históricos, los hechos históricos que más mencionaron fueron la conquista de los europeos y la colonización, todo junto, y después la esclavización, tanto de indígenas cuanto de africanos y afrodescendentes. Este es un cuadro con algunos de los hechos históricos que han sido más mencionados por ellas. Son muy pocos, muy pocos. Y eso es algo que se presentó en todas las edades, en todos los niveles educacionales, en todas las carreras que he investigado. La historia do Brasil empieza y prácticamente se encierra en el periodo colonial, especialmente en el momento de la invasión europea.
Ahora, los personajes, en coherencia con eso que he dicho, son principalmente portugueses o europeos por veces y los indígenas. Las personas negras africanas casi siempre, prácticamente en todas las narrativas, son mencionadas en contexto de esclavitud, casi nunca como en personajes o sujetos de otras historias. Y los nombres. Se destaca el nombre de Pedro Álvares Cabral, el navegador portugués que, como dicen, aportó en Brasil por primera vez, Don Pedro, y los demás son todos presidentes. Getúlio Vargas, que creo que es muy conocido, el presidente Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Bolsonaro. He destacado el nombre de Dilma Rousseff, porque es el único nombre de mujer y prácticamente la única mención a una mujer en todas las narrativas. Hay una que otra que habla de género y de violencia sexual, de estupros cometidos durante la invasión, pero la mención a un nombre de mujer es solamente la de Dilma y ha sido solamente una persona que escribió. Los sentidos, ¿qué sentidos de historias están expresos en estas narrativas de estas futuras docentes? Puedo resumir así, es una historia violenta, caótica y que tiende a empeorar. Hay que acordarse que muchas de estas narrativas han sido escritas después del golpe de 2016 y en el año de elecciones en las que Bolsonaro ha sido el vencedor. Y estas son algunos excertos de lo que escribieron estas profesoras, futuras docentes. La formación de mi país es basada en robo y violación de derechos. Los portugueses que llegaron esclavizaron, mataron y destruyeron la cultura. Es una historia construida bajo la explotación de indígenas y negros por los portugueses y blancos en general. Es una importante mención, ¿no? del papel de la blanquitud que no se oculta por detrás de otras palabras como europeos o portugueses, de la catequización. Nuestro país ha sido invadido y colonizado por europeos que estupraron, esclavizaron y mataron a los nativos. Sin embargo, cuando escriben, estas docentes casi siempre, o siempre, ¿no? Creo que no hay excepciones, ponen agencia a los dominadores. Entonces, aquí hay 4 ejemplos de construcción de las frases. Entonces, los portugueses expoliaron y utilizaron la esclavización de los pueblos originarios. Así que los pueblos originarios son pacientes o pasivos de esta acción, ¿no? Los indígenas y los negros han sido esclavizados, catequizados, y en el último ejemplo, en 1888, fue creada la Ley Áurea, que es la ley que al fin libertó, entre comillas, a los, o prohibió la esclavitud de manera definitiva en Brasil. Y los esclavos han sido libertos, a pesar de eso no han tenido ninguna asistencia. Así que, a pesar de saber que existió resistencia, no se menciona porque no conocen. Eso les voy a enseñar adelante. O hay otro tipo de construcción en que la historia ocurre sin sujetos. Intentan escribir de manera neutral las frases. Aquí hay unos ejemplos, ¿no? En relación a la historia de la democracia, hay mucho menos eventos, ejemplos de hechos históricos que son mencionados. Por ejemplo, casi siempre se menciona la dictadura, nuestra última dictadura, 64-85, la Grecia antigua
y nuestra última constitución, la Constitución Ciudadana de 1988. Cuando escriben sobre la historia de la democracia, sí que predominan más que antes sujetos colectivos como el pueblo o nosotros. Hay un vínculo muy importante y eso es lo que distingue esta cohorte, ¿no? de las docentes, futuras docentes, que es vincular la historia de la democracia con la historia de la educación, y aquí sí, ahí sí aparece, hay un otro personaje, un otro sujeto que es Paulo Freire. Y hay también una diferencia más importante entre las que están empezando y las que están terminando el curso. Entonces aparece por primera vez la militancia del pueblo negro en Brasil, la búsqueda por derechos, la lucha por conquistar la democracia y el papel de Paulo Freire en la construcción de la democracia en Brasil. Adelante. Y estas futuras docentes son muy críticas al dar relevo a asuntos que la historia en la escuela no les ha enseñado. Entonces dicen, no sé cómo se pasó, eso no es enseñado en las escuelas, sabemos que ya existía un pueblo, los pueblos originarios, pero no sabemos nada de ellos, ¿no? Es difícil para mí contar, no sé, no tuve clases de historia o una clase que contemplara estos asuntos. Sin embargo, demuestran trabajar con conceptos que han aprendido en la universidad. Por ejemplo, demuestran comprender que la historia que han aprendido es contada en una mirada europea, que eso se debe desconstruir, traen la importancia de la Constitución Federal y de la última ley de educación en Brasil, y dicen, intentan apoyar sus narrativas en fuentes, así como se ve en el último excerto, ¿no? La docente dice, he visto en los libros de historia que he leído y analizado. Entonces, principalmente las concluyentes están demostrando que la universidad les ha ofrecido conceptos, pero no contenidos que ayuden a apoyar estos conceptos y contenidos críticos, puesto que no saben decir nombres de estos sujetos que consideran importantes, no son capaces de citar nombres de mujeres, sus trabajos no traen, sus narrativas no traen perspectivas de futuro, y si traen es una perspectiva negativa, ¿no? Y saben entonces que tienen que traer relevo para personajes y hechos históricos que han sido subalternizados e invisibilizados. Así que concluyo que me parece que la enseñanza de la historia en Brasil ha hecho un buen trabajo en, como se dice, escobar la historia a contrapelo, estoy concluyendo, pero no hemos tenido éxito todavía de ofrecer contenidos importantes sobre esos subalternizados. Es decir, si tenemos que mencionar nombres de personas importantes en la historia do Brasil, seguimos hablando de Pedro Álvares Cabral, mismo sabiendo que no deberíamos nos acordar solamente de él. Hay entonces un alerta para la enseñanza de la historia y para la historia pública que necesitamos mejorar, aprimorar en la formación docente. Muchas gracias. Gracias, Caroline, por la ponencia, por también cumplir con el tiempo. Vamos a pasar ahora a la ponencia de Jessica Ramírez. Ella proviene de la Universidad Nacional de Costa Rica, docente de estudios sociales
investigador en didáctica de la historia y en las líneas de formación docente, pensamiento histórico, memoria histórica y prácticas docentes. El título de su ponencia es Las prácticas docentes y la formación del futuro profesorado de estudios sociales. Adelante, Jessica. Muchísimas gracias, Alonso. Un saludo a Caroline, a Víctor, a Martín, a los compañeros de la mesa, también a las colegas que están conectadas, por ahí a Paulina, a Lucía Valencia. Y también me uno a las felicitaciones de Caroline, a las organizadoras de este encuentro que ha sido impecable. Las conexiones, toda la organización ha sido excelente. Bueno, yo les voy a presentar una ponencia que para mí es muy especial porque es el último trabajo que publico, que hice con el profesor Pallés, producto de mi tesis doctoral. Esto él y yo lo propusimos en 2019 para el encuentro que iba a realizarse en 2020, pero bueno, hasta ahora lo hicimos. Como homenaje a él, escogí los colores azul y amarillo que él siempre utilizaba en sus presentaciones. Esto que les voy a presentar es parte de los resultados de mi tesis doctoral y que estaba focalizada en estudiar la formación inicial docente y el pensamiento histórico. Pero este extracto, ¿no?, de la tesis refiere más hacia las prácticas docentes en la Universidad Nacional donde yo trabajo, que es en Costa Rica, y donde no habíamos tenido datos de lo que sucedía en el aula universitaria. Ayer estábamos en una mesa donde discutíamos también estos temas. Decían las colegas que ellas no habían tenido acceso a las aulas universitarias, a hacer observaciones, entrevistas. Muy al contrario de eso, yo sí tuve la oportunidad de observar a mis colegas dar clases, observar las clases de pedagogía, las clases de historia, de poder entrevistarlos y con base a eso poder hacer un perfil de cómo se está formando el futuro profesorado. Pero la investigación no quedó ahí. Nos interesaba ver cómo que esos discursos, esas ideas sobre la historia, sobre la enseñanza de la historia, que estaban en la clase universitaria, cómo eso se trasladaba a las clases de secundaria de las y los estudiantes que hacían sus prácticas docentes. Y esta es lo que les voy a comentar en estos próximos 13 minutos. ¿Cómo fueron las prácticas docentes de los estudiantes del último nivel de la carrera y sus relaciones con los aprendizajes obtenidos en la universidad? El objetivo, pues básicamente es analizar esas finalidades que le dieron a la práctica docente quienes terminaban su carrera en la enseñanza de los estudios sociales. En Costa Rica le llamamos estudios sociales, a lo que en otros países se llama ciencias sociales. Entonces es en la carrera de la enseñanza de los estudios sociales y educación cívica. Básicamente el problema de investigación estaba centrado en la formación inicial, ¿verdad? ¿Qué se ha investigado sobre el tema? A nivel centroamericano encontramos pocas referencias. Quizá el país que lleva la batuta sobre esto ha sido Nicaragua, que tiene materias en didáctica de las ciencias sociales y tiene un doctorado en didáctica de las ciencias sociales y trabajo social. Entonces han desarrollado más investigaciones. En Costa Rica, desafortunadamente, no vimos que había una gran ausencia de estos temas. Lo otro era preguntar sobre las prácticas docentes y esa relación entre la formación inicial y lo que pasaba en las aulas de secundaria cuando el estudiantado ya llegaba a poner en práctica todos los conocimientos aprendidos. Como antecedentes les decía, ¿verdad? La ausencia de investigaciones principalmente en Costa Rica, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala. Y como referentes teóricos para esta ponencia, pues nos referimos al modelo de formación inicial docente de Armento. Nos basamos
en la tipología de prácticas docentes para estudios sociales que construyó Kevin Vinson en 1998. Esto es muy importante, ya ahorita van a ver ustedes los esquemas. Y las prácticas docentes reflexivas de Stephen Thornton de 1994. ¿Cómo se hizo el estudio? Bueno, esto es una investigación cualitativa interpretativa que se posiciona desde la perspectiva de las y los estudiantes con los que realizamos la investigación. Como referentes teóricos quería puntualizar esta relación entre el programa de estudios, los futuros estudiantes y los formadores de formadores. Estas tres perspectivas están presentes a lo largo de toda la investigación. Kevin Vinson en Canadá desarrolló una tipología a partir de un análisis que hizo, ahorita no recuerdo la cifra, pero sí fue una cifra bastante amplia de docentes de estudios sociales. Y entonces él dice, bueno, ¿cómo son las prácticas de las y los profesores de estudios sociales en Estados Unidos? Él la divide en 5 áreas. La primera, la ciudadanía transmisiva, donde él considera que el discurso está centrado pues, en una sola cultura y en enseñar los porqués de esa cultura. En la ciencia social, que es básicamente el discurso o las formas de enseñanza centradas en los conocimientos disciplinarios. La indagación reflexiva, donde se agrega el elemento de la ciudadanía para desarrollar los procesos de enseñanza. La criticidad social, que es más contestataria y responde más a las pedagogías críticas, y el desarrollo personal, que se centra en la experiencia del estudiantado. Entonces, con estas 5 categorías, fuimos al aula de nuestros practicantes a ver cuáles son los discursos que ellos construían en función de esta tipología. Aquí está la tipología pues un poco más explicada, ¿verdad? Kevin Vinson la desarrolla a partir de las características, los propósitos de la enseñanza de los profesores, los contenidos que dan y las metodologías que dan. A esta tipología yo le agregaría la evaluación. Metodológicamente, ¿cómo hicimos la investigación? Bueno, nos centramos en el estudio de caso con una unidad de análisis de 4 estudiantes de prácticas docentes del último nivel, 3 hombres y una mujer. La recolección de datos se hizo a través de 2 grupos focales, uno antes de que ellos hicieran las prácticas docentes y otro después de que las hicieron. Hicimos observación de 12 clases. Además, hicimos un análisis documental de los planeamientos, de las evaluaciones que aplicaron, de los materiales de clase, de los libros de texto que utilizaron, etc. Y codificamos de forma temática y teórica. Ahora sí, veamos un poquito los datos. En el análisis, aquí ustedes pueden ver nuestros sujetos que todos y todas tienen nombres anónimos. Quisimos hacer un cuadro para sistematizar cómo eran los propósitos, los contenidos que enseñaron, las metodologías de trabajo y el elemento de evaluación que lo agregamos como parte de nuestra propia tipología. En general, esta tabla lo que nos muestra es que hay combinación de enfoques de las prácticas docentes, es decir, desde el transmisivo hasta el de indagación reflexiva, pero se centran las prácticas docentes de nuestros estudiantes en el modelo disciplinar y en el modelo transmisivo. Hay contradicciones, por ejemplo, entre el tipo de contenido que se da y las metodologías con las que se trabaja. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Y vimos una relación directa entre el contenido y la evaluación, no así entre la metodología y la evaluación o los propósitos que ellos declaraban y la evaluación. Para explicar un poco este tema, veamos el caso de Vera. En el contenido ella estaba dando su clase de historia sobre el cristianismo en la Edad Media. Entonces, esto que ustedes ven acá es un extracto del material, del contenido que ella utilizó para dar esta clase. Ella les puso como un subtítulo el edicto de Constantino
Y bueno, el tránsito de la tolerancia a la libertad religiosa se produjo con suma rapidez y su autor principal fue el emperador Constantino. A principios del año 313 los emperadores Constantino y Licinio otorgaron el llamado Edicto de Milán, etcétera, 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 ¿verdad? Y sigue el texto. Lo que rescatamos del contenido que daba la profesora era que estaba centrado en personajes que no se asociaban a las realidades de sus estudiantes, que eran estudiantes de 15 años, de 9º año de colegio. Estaba centrado en datos, en fechas, eran contenidos muy densos. Sin embargo, en su metodología, lo vimos tanto en el planeamiento de clase como en su discurso, ella afirmaba: conmigo los estudiantes aprenden diferente, más haciendo cosas, es para que vean el contenido de forma diferente. Me gusta que tomen la materia y la trabajen con distintas actividades. Y cuando nos vamos a la evaluación, ¿qué tipo de preguntas aplicó en el examen? Les puse 2 ejemplos. A, mencione una característica y una causa del proceso de difusión espacial del cristianismo en el continente europeo. B, cite 2 manifestaciones de fervor religioso presentes durante la difusión espacial del cristianismo católico en el continente europeo. Entonces aquí vemos una metodología, porque ella realmente sus metodologías eran entretenidas, los estudiantes hacían carteles, pintaban, trabajaban grupalmente, pero con contenidos de un enfoque muy transmisivo, y al final la evaluación se vuelve también muy transmisiva. Otro ejemplo es el caso de Milagro, donde ella evalúa a través de un proyecto, pero cuando vamos a ver los contenidos de ese proyecto, los contenidos también terminan siendo muy áridos. Se estaba viendo pues las civilizaciones antiguas de América con estudiantes de 13 años, y lo que se les pide es, bueno, la ubicación espacio-temporal, la organización social, aspectos económicos. Es decir, el contenido no se interpreta, el contenido no se trabaja a partir de la indagación, sino que a través de temas que refieren a datos factuales. En este sentido, la relación con las prácticas docentes y la formación inicial se las ejemplifico con estas 2 citas. En el caso de Vera, ella nos decía que yo creo que en la universidad nos dan las herramientas, nos dan las teorías de cómo poder llegar a un aula, pero cuando uno está en el aula y ve la dinámica que tiene un grupo, las características socioeconómicas que posee el grupo, todo es muy diferente. Y Milagro decía: aquí nos forman de una manera muy idealizada en la universidad, pero luego te mandan a otra cultura completamente diferente, que es el aula escolar. Entonces, creemos que estas contradicciones entre las prácticas docentes y los discursos están situadas en esa brecha de la formación inicial docente. Sobre esto podemos decir que el profesorado en formación transita en distintos enfoques dentro de sus prácticas docentes, pero sin tener conciencia de esto. Hay una ausencia en el análisis sobre la relación entre propósitos y prácticas. Se lee, y voy a saltarme estas 2 ideas por falta de tiempo, pero recalco esta de interpretar los resultados de la investigación en función de lo que las estudiantes no pueden realizar en sus clases a pesar de que quieren. Hay un deseo, pero en la práctica ese deseo de enseñar unas clases críticas pues no se lleva. Como conclusiones expongo 4. Las prácticas docentes de estas estudiantes transitan entre varios modelos. Hay contradicciones entre lo que se pretende enseñar y el cómo se está enseñando. Me refiero básicamente a la parte metodológica. La brecha de los aprendizajes universitarios y el papel de las prácticas docentes en la carrera de estudios sociales, que se da siempre al final, en el último año, donde las prácticas docentes tienen un papel de conclusión, de cierre, pero nunca de reflexión de los aprendizajes que se van obteniendo. A grandes rasgos, esto es lo que les quería presentar, y muchísimas gracias por la atención. Gracias, Jessica, a ti por la presentación. Vamos a dar pase a Martina Alvarado. Ella nos va a presentar la ponencia La enseñanza y aprendizaje de la historia en la formación inicial de profesores y profesoras de educación preescolar en la BENMAC de Zacatecas, una experiencia de investigación de la generación 2017-2021. Adelante. Muchísimas gracias.
pues para mí es un honor y primero que me hayan aceptado mi ponencia. Es un trabajo que, bueno, continúo todavía trabajando, aunque ya no se manejan estos cursos ahora en las mallas curriculares actuales, pero estoy tratando de llevar un proyecto que te permita trabajarlo de manera transversal, lo que es el modelo de educación histórica. Pues voy a compartir. Me dicen si se ve, por favor. ¿Sí se ve la presentación? Sí, sí se ve. Bueno, este es un proyecto que lo inicié precisamente en el 2015, porque ya había estado recuperando y observando cómo al trabajar con el modelo de educación histórica, las representaciones sociales venían cambiando en relación a los estudiantes. De ahí que decidí la construcción de un proyecto de investigación conjunto con algunos de mis compañeros, como ustedes pueden ver, y hicimos esta ponencia. Se llama La enseñanza y el aprendizaje de la historia y la formación inicial de profesoras, en la generación. Esta surgió del proyecto que es el impacto en la enseñanza y aprendizaje del modelo de educación histórica en alumnos normalistas de la licenciatura en educación preescolar. ¿Cuál fue la pregunta que guió esta investigación? Poder ver la diferencia entre cómo se había venido enseñando la historia con el enfoque tradicional y el modelo de educación histórica y cuál era el impacto en la formación de los alumnos normalistas y sobre todo el impacto en el desempeño que ellos al momento de egresar de la escuela normal tuvieran en el campo sociolaboral, pero igual también ir viendo cómo este cambio de representaciones, si es que se daban en el transcurso de ese proceso de formación. Uno de los objetivos centrales de este proyecto fue identificar las representaciones iniciales, primero por el gusto de la historia, y luego, conforme fueran avanzando el trabajo de los cursos de educación histórica en el aula, educación histórica en diversos contextos, que me permitiera ir valorando si realmente se estaban dando cambios de representaciones en ese proceso de formación y en el transcurso de la investigación. De ello, pues iniciamos con hacer un diagnóstico inicial para ver cuáles eran las representaciones que tenían nuestros alumnos en relación a la enseñanza de la historia, con el enfoque tradicional. Para ello, pues, aplicamos una serie de instrumentos, principalmente de entrevistas, de cuestionarios, y en la que nos dimos cuenta que la mayoría de nuestros estudiantes decían que no les gustaba la historia porque era muy aburrida, cansada, les daba sueño. Entonces, a partir de las representaciones que pudimos observar, se decidió diseñar un proyecto de intervención, reitero, con el modelo de educación histórica para poder trabajar la enseñanza de la historia a partir de los conceptos de segundo orden y los conceptos de primer orden. En ese sentido, nosotros concebimos los conceptos de segundo orden como las ideas que proveen de herramientas de comprensión de la historia como una disciplina o forma de conocimiento específico. Estos conceptos le dan forma a lo que hacemos en historia. Quiero poner en contexto que este modelo de educación histórica, bueno, Page, Santiesteban, nosotros nos fuimos guiando sobre todo con lo que plantea Joan Pages, Andrea Sánchez Quintanar, Arteaga y Camargo, entre otros teóricos. Para ello, pues iniciamos que también nuestros estudiantes partieran de entender qué es historia, para qué la historia, cómo se enseña la historia, cómo se ha venido enseñando la historia, para que ellos también tuvieran un conocimiento sobre la enseñanza de la historia. Y más, ¿por qué era importante que también en el nivel de profesores que iban a trabajar con niños preescolares tuvieran este conocimiento? Bueno, porque nuestro proyecto también buscaba ver si realmente este modelo podría permitir
trabajar la enseñanza de la historia con niños preescolares. Y ya como bien lo señalo, el sustento teórico estuvo centrado en Pajés, Arteaga, Galván, Carretero, entre otros. La metodología que siguió la investigación fue de tipo cualitativo-interpretativo. ¿Por qué cualitativo? Nosotros dentro de nuestro proyecto de intervención, obviamente el diseño de nuestras situaciones didácticas estuvieron centrados, como bien ya lo señalé, en los conceptos de primer y segundo grado, que los alumnos tuvieran conocimiento al respecto. Y se estuvieron llevando también a los alumnos a los diferentes archivos y que vieran la importancia del trabajo con fuentes, entre otras cosas, para que ellos tuvieran ese conocimiento y posteriormente pudieran trabajarlo en el nivel preescolar. De igual manera, cuando se estuvo trabajando en ese proyecto de intervención, también se decidió tener un portafolio de evidencias de cada uno de los alumnos, en el que sus proyectos, en que sus portafolios estuvieran de ensayos, mapas conceptuales, documentales, que se iban a ir construyendo a lo largo de los 2 semestres. 2 semestres, un semestre que tiene que ver con la enseñanza de la historia con el modelo de educación histórica en el aula, y el otro el acercamiento al patrimonio cultural, a los museos, entre otras cosas. Pero partimos también de echar a andar este proceso de enseñanza a partir de iniciar con el presente. Por ejemplo, se diseñaron historias de vida por parte de los estudiantes, en el que ellos estuvieron buscando fotografías, haciendo entrevistas orales a los papás, etcétera. Hicieron también líneas de tiempo, pero de su propia vida, y elaboraron también documentales de las visitas a los museos que ellos como niños estuvieron haciendo, y también se hicieron algunos ensayos en los que ellos daban cuenta, cuando iban a los museos de niños, cuáles eran las impresiones que ellos tenían de estos museos. Posteriormente, también los llevamos a museos, pero con otra mirada. Entonces, ellos ya le fueron encontrando otro sentido, ¿sí? Y fueron algunas de las estrategias que se estuvieron utilizando. De ahí que luego, para finalizar, en cada uno de los semestres, se hizo un cuestionario donde se plantearon preguntas en relación a la opinión sobre el proceso que ellos habían llevado en el curso, y que nosotros posteriormente íbamos a identificar los comentarios que nos permitieran también dar cuenta si realmente hubo un cambio de representaciones o no. Y además también llevamos registros en diarios de campo, por ejemplo, cuando los llevábamos a los museos, cuando los llevábamos a los archivos, que nos pudiera permitir a nosotros ver la impresión que los alumnos tenían cuando asistían a los archivos y cuando iban a los museos. Nos fuimos dando cuenta, por ejemplo, que en los archivos los estudiantes les llamaba la atención, por ejemplo, cuando fuimos en una de las visitas al archivo para visualizar cómo se había conformado la carrera de ser educadora, cuando ellos tienen ese acercamiento con las fuentes primarias, con fotografías de la época de la primera generación que egresó de nuestra escuela normal como educadoras, lo que comentaban, decían, qué interesante, mira cómo se vestían, ¿podrían moverse? ¿Qué más harían? O en revistas o en periódicos donde veían cómo se vestía en cierto periodo y decían, qué padre, a mí me gustaría haberme vestido así. Y entonces, cuando ya se terminaba la visita al museo, les decíamos, pues ya nos vamos a regresar al aula. No, es que está bien interesante, es que nos estamos dando cuenta de que realmente las fuentes nos dicen cosas y que nos podemos entender por qué ahora el ser educadora tiene estas tradiciones y estas costumbres, entre otras cosas. Por ejemplo, también aquí en esta diapositiva yo presento cuando ellas hicieron la historia de su vida
y entrevistaron a sus bisabuelos y sus abuelos, a padres, hermanos y tías, decían, ah, ahora entiendo por qué soy como soy, por qué soy enojona, por qué no, etcétera, ¿no? Y aquí, por ejemplo, recupero lo que dice una de las alumnas ya en el artículo. Ah, la historia se me hacía muy aburrida, pero ahora que voy al archivo veo que sí conocemos por qué las educadoras tienen una mentalidad de cuidadora de niños. Tiene que ver cómo se fue configurando la formación de ser educadora, vista como la segunda mamá. Y yo sí, muchas veces cuando voy a mis prácticas, así me siento. Y continuaban diciendo, ay, luego queremos resolverle la vida a los niños. Otras dicen, al elaborar mi línea de tiempo, desde mi nacimiento hasta ahora, y verme en las fotografías, pude ir viendo mis cambios y permanencias físicas, pero además identifiqué los gestos que tengo muy parecidos a mi abuelita. Ah, los gustos por estos, y así van narrando, ¿no? O cuando lo de las visitas al museo decían, ah, el visitar el museo de mi comunidad, entendí por qué soy como soy en mis costumbres y esquemas de pensar y de actuar. También identifiqué por qué se festeja el santo patrono de mi pueblo. Es chido conocer todo esto porque le encuentro gusto y sobre todo amor a mi pueblo. Pero además, también en esos documentales que ellas construyeron, hay unos de los que yo me pude dar cuenta que una estudiante, por ejemplo, cuando presenta su documental, empieza a llorar y traía de fondo música propia de su pueblo y empezó a llorar y le preguntamos, ¿por qué lloras? Y dice, es que esta canción, al andar investigando y entrevistando, me di cuenta que la letra la hizo mi abuelito y las notas musicales mis tíos, y yo no sabía que eso es parte de mi historia de vida. Y otro tipo de cosas cuando presentaban sus documentales y cómo iban narrando la importancia de cómo fueron creciendo, porque ciertas costumbres, habían unos que hasta se ponía la piel chinita de toda la riqueza que ellas presentaban en sus trabajos. Además, nosotros en el registro de los diarios de campo, también estábamos viendo sus reacciones, sus gustos, etcétera. Y lo más así de los hallazgos, lo más importante que creo que fue de gran trascendencia es que se deja ver la emoción en esos documentales, en sus trabajos, lo que señalo, lo de la recuperación de la misa, de la música, la construcción de sus historias de vida, pero además que alumnas que no les gustaba la historia, que incluso decían que les daba sueño, ellas terminaron haciendo su trabajo de tesis de investigación en relación a la historia. Está el caso, por ejemplo, de una alumna que le llamó tanto la atención la visita a los archivos y ver cómo se había venido configurando la historia de las educadoras. Hace un trabajo sobre la primera generación de los años 40 del siglo XX, cuando ya se institucionaliza la carrera de educadora. Hace un trabajo muy interesante donde recupera muchas fuentes de archivos, busca educadoras que aún vivían de la época para que le hablaran cómo fueron formadas, cómo eran los jardines en ese periodo de tiempo. Entonces, hizo un trabajo muy interesante al respecto sobre la formación de las educadoras. Hubo otro trabajo, por ejemplo, que hace un análisis de los diferentes programas que se han venido trabajando en la educación preescolar. Y aquí, por ejemplo, esta que sí les quiero compartir, su documento se llamó La construcción de la historia de vida con fuentes primarias como estrategia de enseñanza para desarrollar el pensamiento histórico en niños preescolares. Ella aquí en su trabajo de tesis hace
implementa el modelo de educación histórica con los niños, donde hace la utilización de fuentes primarias como fotografía, la entrevista oral, donde hace partícipes a los abuelos, a los tíos y a los papás para esa construcción de historia de vida. También utiliza otro tipo de fuentes primarias como son las actas de nacimiento, entre otras cosas, y el resultado de este trabajo que implementa en el Jardín de Niños, pudimos darnos cuenta que los papás también se emocionaron al estar participando en la construcción de las historias de vida de sus hijos. Y lo más interesante de este trabajo de tesis, que por eso lo estoy compartiendo, es que a ella le tocó aplicar una parte de sus propuestas de intervención de manera presencial, pero también de manera virtual por la pandemia. Y entonces también otro de los productos que ella obtuvo fue la construcción de un cuadernillo que en conjunto con padres de familia y niños elaboraron. Y luego cuando se entrevistan a los padres de familia, se emocionaron mucho. Hubo quienes también lloraron cuando fueron a escuchar las historias de vida que los niños narraron, porque ellos decían, no puedo creer que mi hijo puede explicar más bien cómo influyó o cómo influye sus abuelitos y uno con ciertas actitudes. Entonces, fue un trabajo muy interesante y que se pudo ver ese cambio de representaciones de nuestras estudiantes, y en ese sentido podemos decir que el trabajo con el modelo de educación histórica, que yo siempre digo que planteado por Joan Pagés, que tuve la fortuna de conocerlo y me dio algunas orientaciones también para estos trabajos, e incluso trabajar cambio y continuidad con algunas otras de las estudiantes que hicieron trabajo de tesis, y que podemos ver que es posible también con este modelo de educación histórica trabajar con niños preescolares, porque los resultados de verdad nos dejan sorprendidos, porque les empieza a interesar a nuestros futuros que van a ser profesores, como a los niños. Entonces, que sí podemos empezar desde el nivel inicial, como es el caso de preescolar, a ir favoreciendo el desarrollo del pensamiento y conciencia histórica, y sobre todo permite en estos niños de edad temprana, contribuye a ir desarrollando la autonomía y la identidad como sujetos en un tiempo y en un espacio, pero además para formar mejores ciudadanos con una mirada más democrática y de paz. Entonces, aquí también les quiero compartir, por ejemplo... Muchas gracias, Ay, Martina. perdón. Ya el tiempo ya venció. Ay, Muchas sí, me gracias, Martina, emocioné. por la ponencia, muy interesante. Vamos a dar el pase a Jesús Báez. Él complementará lo que Martina también nos ha ido comentando, porque se relaciona mucho con el tema que Martina nos ha compartido: el desarrollo del pensamiento histórico del profesorado en formación en la UAQ y la ENSC. Gracias, Alejandro. Y buenos días, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Sí, muchas gracias. Voy a poner mi tiempo porque las emociones nos ganan. Me da muchísimo gusto compartir este panel con las personas que me antecedieron. Conozco personalmente a la doctora Martina, nos ha acompañado en la Normal Superior de Querétaro. Tuve que dejar este trabajo únicamente con las reflexiones referentes a la Escuela Normal Superior de Querétaro, ya que en el momento que lo propuse para este encuentro, nos agarró la pandemia, dejé de trabajar en la Autónoma de Querétaro. Por aquí está la doctora Paulina Latapí, quien amablemente me había invitado a dar ahí algún curso, y me integro de lleno como profesor investigador en la Escuela Normal Superior de Querétaro. Entonces centro todos mis esfuerzos aquí en esta escuela. Bien, rapidísimo, porque sé que dentro de este panel y en este encuentro pues participamos personas
diversos lugares. Entonces, para ubicar, Querétaro se encuentra en el centro de México, es la 8ª zona metropolitana más poblada, es una zona metropolitana con un alto crecimiento poblacional, aproximadamente 25% de crecimiento poblacional en los últimos 5 años. Sin embargo, bueno, nosotros somos una escuela normal pequeña, tenemos aproximadamente 250 estudiantes y a pesar de ello tenemos o recibimos estudiantes de muchos lugares, porque Querétaro es un lugar de receptor de migrantes, de migración tanto nacional como extranjera, y entre los lugares de donde recibimos personas que estudian en nuestra escuela normal tenemos personas de Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Michoacán, San Luis Potosí, etcétera. Pero principalmente estos que pongo acá. Tenemos o actualmente hay 2 licenciaturas vigentes. Al ser una escuela normal superior, no tenemos licenciaturas de formación inicial como lo refería la doctora Martina en preescolar o primaria. Más bien nosotros tenemos licenciaturas enfocadas a nivel secundaria, pero con la reforma educativa y con los nuevos planes de estudio 2022 se le quita la parte de educación secundaria al plan de estudios y ahora tenemos una licenciatura en enseñanza y aprendizaje de la historia, que ya no, digamos, se enfoca únicamente a que nuestros egresados vayan al nivel secundario, sino también medio superior. En ese sentido, hay un curso que a mí me está tocando, que estoy diseñando en este momento para este plan de estudios 2022, que se llama Modelos de Aprendizaje para la Enseñanza de la Historia. Y otra particularidad, escuchando a mis antecesoras, por ahí me parece la compañera de Costa Rica, Jessica, si no me equivoco, mencionaba algunas dificultades sobre observación y práctica docente, cosa de la que nosotros, pues, afortunadamente, tenemos una tradición muy larga relacionada con las escuelas normales y sus observaciones y prácticas docentes. Nuestros estudiantes, primero y segundo semestre, realizan observaciones cada semestre, 2 veces por semestre. Primero y segundo. Luego, de tercero a sexto, realizan prácticas parciales, 2 semanas cada semestre, 2 semanas, 2 veces por semestre, o sea, 4 semanas al semestre. Y finalmente, durante séptimo y octavo semestre, ellos se encargan como practicantes de un grupo que se les asigna en alguna escuela. Pensar históricamente, bueno, aquí tengo un par de trabajos, de tesis, de titulación, y me gustaría leerlo. Más adelante mencionar, este es Jacqueline Hernández Jiménez. Ella dice, enseñar historia no es fácil, generar que el estudiante pueda comprender los procesos históricos a través de una didáctica que no caiga en memorismos o simplemente no sea monótona, es todo un reto. Y es que enseñar historia, más que dar a conocer fechas y conmemoraciones históricas, representa sentar las bases para que el estudiante pueda construir el conocimiento histórico a través de las evidencias históricas, de tal modo que establezca relaciones entre los eventos del pasado con su realidad, identifique continuidades del pasado inmersas en su presente, mantenga una percepción crítica y analice desde una postura neutra sin caer en juicios de valor. Dicho así, una enseñanza de la historia que propicie sujetos que desarrollen un pensamiento y una conciencia histórica. Y por aquí tengo una definición que se dio en el marco de un trabajo producto del segundo encuentro internacional de educación histórica e historia de la educación, el último encuentro, el penúltimo encuentro en el que estuvo Joan Pajes, porque el último fue en Sonora, aquí en Querétaro, precisamente en esta escuela normal superior. Y bueno, nada más resaltar algunas cuestiones básicas como que bueno, aquí me refiero específicamente a la formación docente, que el docente de esta historia se asuma como investigador y narrador del pasado, que genera sus propias representaciones del estudio de la humanidad a través del tiempo, así como, bueno, haciendo uso de fuentes primarias, vestigios del pasado, y que tanto ellos como sus estudiantes realicen un proceso de pensar históricamente, identificando que ellos son producto y del que además son forjadores como sujetos históricos. Bueno, el fundamento, por acá citaré brevemente, Weinberg, que es uno de los primeros que empieza a hablar sobre pensamiento histórico en enseñanza de la historia. Él, en este libro fundacional Historical Thinking and Other Natural Acts, pensamiento histórico y otros actos antinaturales, dice acertadamente, es una discusión que viene de tiempo atrás en la historia profesional, acerca del pensamiento histórico. Nadie nace pensando históricamente, es un proceso que desarrolla el historiador para imaginar el pasado, para interpretar las fuentes y demás. Entonces, en ese sentido,
el maestro y el estudiante de la historia que acceden a las fuentes primarias, lo que realizan pues es un proceso de actualización del pasado. La actualización del pasado entendida como ese proceso en el que tanto docentes como estudiantes, al acercarse a fuentes primarias y secundarias, hacen inteligible ese pasado en su propio presente. Lo que hacen en este proceso es articular al pasado a partir de las herramientas metodológicas que nos brindan algunos modelos, como pudiera ser el de educación histórica, la didáctica de la historia misma, y lo que se hace con este proceso pues es hacer comprendible ese pasado desde el acto de narrar. Ahorita la doctora Martina los mencionaba y nos mostraba algunos ejemplos de este acto de narrar que hacen sus estudiantes al acercarse a fuentes primarias. Entonces aquí entender un doble sentido, esto nos lo dice la historiografía, me estoy basando en Silvia Pape, en historiografía crítica, es un texto de ella, que dice que en el acto de narrar hay que tomar en cuenta el punto de vista de lo narrado, es decir, desde el lugar de enunciación, lo que me dice la fuente, y desde el punto de vista del acto de narrar. Yo como narrador en el presente lo que hago es actualizar esa narración desde su lugar de enunciación, algo parecido a lo que sería la empatía histórica. Bueno, el cómo, por aquí yo distingo dos posturas que no están contrapuestas, son complementarias. De hecho, Joan Pagés, en el último seminario que nos dio sobre enseñanza de la historia en Sonora, refería a Seixas y Peck, los tomaba muy en cuenta, en este sentido de que cómo llevar a la práctica el pensamiento histórico. Y bueno, aquí hay algunos puntos importantes. Seixas, Peck, Arteaga y Camargo, que hacía referencia también la doctora Martina, hablan de los conceptos de segundo orden o de segundo grado, y mientras que en España, principalmente Pagés, Santisteban y González, quienes ya tienen tiempo trabajando esto, hablan de metaconceptos. Independientemente de eso, si los aglutinamos, podríamos nosotros identificar que estos metaconceptos o conceptos de segundo orden parten de la lógica de la historia como disciplina profesional. Por ello es que yo me remito continuamente a la historiografía, que además es un posgrado que estudié ahí con Silvia Pape en la UAM Azcapotzalco. Y si los aglutinamos tendríamos empatía, cambio y permanencia, relevancia histórica o pertinencia, dimensión ética, las fuentes o recursos primarios, y algo que yo me traigo de la historiografía es este concepto de actualización del pasado que se deriva del concepto de historicidad. Bueno, en la aplicación, el primer, digamos, proceso importante que yo realicé fue mi tesis de maestría con Siddhartha Camargo, que fue mi asesor de tesis durante esta maestría, y la tesis producto de este trabajo es desarrollo de habilidades de pensamiento histórico en los docentes en formación de la primera generación de la licenciatura en enseñanza y aprendizaje de la historia de esta normal superior. Lo que buscaba pues era desarrollar pensamiento histórico a partir del concepto de empatía histórica, y para ello me basé en un curso llamado Conquista y Formación de la Sociedad Novohispana, donde realizamos procesos para comparar y contrastar fuentes una vez que habían sido evaluadas. ¿Qué es la evaluación de fuentes? Aquí tengo un cuadro que tomo de la Universidad de Stanford, donde está Samuel Weinberg, donde ellos ponen estas categorías: uso, contextualización, corroboración y lectura atenta. Y lo que yo hago pues es adaptar este cuadro a las necesidades del trabajo que yo estaba desarrollando en ese momento. Entonces pongo estas categorías: origen, propósito, contextualización, corroboración, lectura atenta, relación con el presente, empatía, y los estudiantes, basándose en estas preguntas o en estas orientaciones, hacían la evaluación de las fuentes o de algún fragmento de las fuentes. Posteriormente a realizar esta evaluación de fuentes, comparaban y contrastaban y hacían este ejercicio de actualización del pasado, que es hacer una nueva narrativa de ese pasado a partir de fuentes primarias, sí, pero también fuentes secundarias. Algunas fueron los cantos tristes de la conquista, que viene en La visión de los vencidos, de León Portilla. Tomamos las cartas de relación de Hernán Cortés, tomamos la historia verdadera de la conquista de España, Huesos de lagartija, que es una fuente secundaria escrita para niños por un historiador de la UNAM, Federico Navarrete. Y bueno, aquí hay algunas afirmaciones de los estudiantes producto de esta tesis. Ellos dicen en esta tesis,
sobre pensamiento histórico, comprender un tema histórico a partir de distintos puntos de vista, incluyendo los de los personajes históricos involucrados, así como el de las distintas fuentes secundarias que traten el mismo, como es el caso de la conquista. En las lecturas de Huesos de Lagartija, La verdadera conquista de la Nueva España y Los Cantares, podemos ver la comparación y la manera como era concebido lo que sucedía durante la conquista. Y acá otros dos estudiantes, yo lo entiendo como el comprender que no podemos juzgar el pasado con nuestros valores del presente. Y abajo dice, señaló, este estudiante señaló que la conciencia histórica es la relación de los hechos del pasado con los del presente, para ver qué cambios y continuidades ha tenido. Bueno, aquí están estos productos. Mencionar en primer lugar que, bueno, estas tesis que he tenido la fortuna de dirigir, las estoy proponiendo como un protocolo de investigación, un proyecto de investigación para el ingreso a un doctorado en pedagogía en la UNAM. Este sería el nombre del proyecto, que está en proceso de dictaminación en este momento. Y bueno, la generación 2017-2021, que tuvo un plan de estudios anterior, esa licenciatura se llamaba Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Historia. Estos fueron algunas de las tesis que se desarrollaron, y estas fueron las tesis específicamente de esa generación, que era una generación pequeña de 6 estudiantes. 4 tesis me tocó dirigirlas, y aquí tenemos la gastronomía mexicana como recurso para el desarrollo de la cognición histórica en alumnos de secundaria, la enseñanza del tiempo histórico, el manejo de cambio y continuidad de las categorías temporales en alumnos de secundaria, la comprensión lectora de fuentes históricas en estudiantes de telesecundaria, el uso de memes en estrategias didácticas aplicadas en primer grado de telesecundaria para desarrollar la empatía histórica. Y la generación 2018-2022 ya es la licenciatura en enseñanza y aprendizaje de la historia, y tiene cursos muy especializados de la historia, digamos, no de la enseñanza de la historia de la pedagogía, sino de la historia como saber profesional, como sería hermenéutica de la historia, teoría de la historia, metodología de la historia, epistemología de la historia, algunos cursos por el estilo, además de los cursos de contenido y los cursos sobre didáctica y enseñanza y pedagogía. Entonces, producto de esta generación, estas tesis que formaron parte de esta generación y que puedo dirigir, está enseñanza de la historia de las mujeres revolucionarias mexicanas con un grupo de tercero de secundaria. Aquí fue lectora de esta tesis Noemí Juárez, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que es un referente sobre historia de las mujeres. Construcción de la empatía histórica a partir de la Guerra de Corea con alumnos de secundaria comunitaria. Este se realizó con un grupo de CONAFE. Luego tenemos el uso de la microhistoria para desarrollar el pensamiento histórico, el recetario mexicano como recurso didáctico para el desarrollo de la conciencia histórica en alumnos de tercer grado de telesecundaria, el desarrollo de pensamiento histórico, alfabetización visual y aprendizaje significativo a través de las country balls, que es una manera de realizar memes, y bueno, también han presentado trabajos en algunos coloquios. Bueno, algunas consideraciones, porque ya va a terminar mi tiempo. El desarrollo del pensamiento histórico del profesorado en formación, en la NSQ, ¿cómo estamos? ¿Sí hemos desarrollado, no hemos desarrollado? Es un proceso muy complejo, yo no podría afirmar con severidad que sí o que no, pero estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en la construcción de algunas categorías, como es la actualización del pasado y la representación histórica. Y Santisteban dice, los modelos para fomentar habilidades de pensamiento histórico deben surgir de la reflexión científica y de la investigación sobre enseñanza y el aprendizaje de la historia y las ciencias sociales. Y yo añadiría que debe también surgir desde la propia práctica docente, en este caso de nuestros estudiantes normalistas que están ahí frente a grupo con estudiantes de secundaria, realizando este tipo de actividades para trabajar estas nociones y estas categorías. Y bueno, no es intención, esa sí es una afirmación, porque ha habido con esto cierro, ha habido esta discusión. No es intención de la enseñanza de la historia crear historiadores en pequeño, refiriéndome a los estudiantes de secundaria o de media superior, sino más bien personas que puedan valerse de algunas habilidades y herramientas que usan los historiadores
para interpretar el pasado y poder así realizar mejores lecturas del presente y proyecciones sobre mejores futuros. Ya lo referían también anteriormente, futuros más justos, igualitarios, incluyentes, equitativos, democráticos y que apelen a la cultura de la paz. Bueno, por aquí les dejo algunas referencias bibliográficas y sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, por la ponencia. Vamos a dar el pase a Víctor Salto. Él nos va a presentar la ponencia Aprendizajes en estudiantes de profesorado en historia, primeros resultados de una indagación. Adelante, Víctor. Hola, hola. ¿Sí? Sí, se escucha bien. Gracias. Bueno, en realidad para nosotros buenas tardes acá en Argentina. Me estoy hablando desde la Nor Patagonia. Y bueno, en representación también de mis colegas Virginia Tano y María Virginia Mazón, con quienes estamos compartiendo esta presentación, que se suma a otras que venimos realizando en el marco del proyecto titulado Aprendizaje en Ciencias Sociales e Historia y Cultura Contemporánea, que versa sobre los aprendizajes de estudiantes de nivel primario, secundario y la formación del profesorado en localidades como Neuquén y Cipolletti en la Nor Patagonia Argentina. En esta oportunidad nosotros queremos compartir algunos avances de una primera etapa que estamos iniciando en el marco de este proyecto que dura 4 años, y sobre la cual hemos realizado diferentes trabajos de construcción, de instrumentos de indagación, y hemos comenzado por uno de esos grupos, en este caso estudiantes de profesorado de 2 carreras, una en el profesorado en Historia y otra en el profesorado en Educación Primaria de 2 instituciones de ambas localidades, y que forman parte de actividades de un proyecto que estamos dirigiendo con María Esther Muñoz y trabajando con docentes y estudiantes de profesorado en Historia y en Educación Primaria, de ambos profesorados, desde la Facultad de Ciencia de la Educación y desde el EDICS, que es el equipo de investigación en didáctica de la Ciencia Social y la Historia en esta facultad. Trabajamos en la Universidad Nacional del Comahue y a partir de acá nos interesa desde hace un tiempo en construir conocimientos en torno a qué aprenden en su formación, en este caso y en particular, y en la cultura contemporánea, estudiantes de profesorado en historia. La verdad que es muy saludable escuchar las intervenciones anteriores, porque en términos quizás generales venimos como preocupándonos por las mismas temáticas y, ¿por qué no?, algunas realidades que transitan estudiantes en formación docente. ¿Nosotros qué hicimos en esta oportunidad? Partimos de esta inquietud, para la cual desde hace un tiempo diseñamos un cuestionario semiestructurado y autoadministrado para estudiantes que transitan su formación en el profesorado en Historia en la sede de la Facultad de Humanidades en la Universidad Nacional del Comahue, con ubicación en Neuquén Capital. Nos propusimos en esta etapa generar conocimiento sobre 3 cuestiones: quiénes asisten a formarse en el profesorado y qué características presentan, es decir, sobre el contexto a partir del cual transitan su formación. En segundo lugar, nos interesa poder saber qué reconocen haber aprendido en su formación y les ha servido hasta el momento, es decir, sobre qué aprenden y qué utilidad adjudican a su formación. Y en tercer lugar, cómo valoran la enseñanza del aprendizaje histórico escolar. Lo cual para nosotros implica, bueno, un poco esto de saber cómo piensan históricamente, pero además cómo proyectan ese pensamiento al momento de pensar en la enseñanza y el aprendizaje escolar de la historia. Con respecto al primer punto, quienes asisten a formarse en el profesorado, tuvimos la posibilidad de recolectar hasta el momento datos de un total de 23 estudiantes de profesorado, donde nos vamos encontrando con la preponderancia del género femenino en la formación. Se trata de estudiantes que corresponden a una franja etaria que oscila entre los 22 y 50 años, y que además de transitar la formación, realizan otras actividades extras, como en el caso
de lo laboral, donde predominan habitualmente actividades vinculadas al comercio, a la docencia y al mundo doméstico, ¿no? Dicho esto, estoy corriendo los cartelitos, se trata de estudiantes que están formándose y se ubican en el 5º año del plan de estudio del profesorado, así ya cuentan con una experiencia bastante avanzada en el recorrido formativo que están realizando, y que han comenzado su formación entre 2012 y 2017, es decir, una población bastante válida, ¿no? Y también estudiantes que asisten de diferentes lugares a la sede de la localidad donde se asienta la Facultad de Humanidades, preponderantemente son de la misma localidad, pero también tenemos de varias localidades del interior. Estamos muy cerca de la cordillera, acá donde le estamos compartiendo esta presentación. Tenemos estudiantes que asisten de San Martín, de localidades cordilleranas como San Martín, pero también altovalletanas, como Cinco Saltos, Ipoleti, y también cercanas a la localidad como Plotier, entre otras. Son estudiantes que reconocen durante la pandemia les resultó mayormente difícil sostener su formación en la virtualidad, y también en gran parte ni difícil ni fácil. Finalmente, nos interesó saber algunas de las inquietudes iniciales que tienen para pensarse en su recorrido formativo, y habitualmente nos encontramos con esta idea de poder tener prioritariamente un trabajo estable y el gusto por la historia y considerar la docencia como un rol ético-político. Dicho esto, y avanzando en el segundo punto que nos interesa reconocer en lo que nos dicen, con respecto estrictamente a su aprendizaje en la formación, nos interesó indagar sobre qué reconocen, les aporta la historia como disciplina, y también cómo van pensando la disciplina escolar, y nos encontramos con la preponderancia de que, bueno, que ayuda justamente a algo que se está planteando en este panel, y que tiene que ver con que la contribución de la formación al pensar históricamente las sociedades que vivimos, con un 18%, seguida por la disciplina historia, perdón, de cómo, esta idea de cómo la disciplina histórica contribuye a comprender problemas sociales del presente y proyectar futuros alternativos. En segundo lugar, que estos aprendizajes en general los reconocen desde espacios que más le aportaron vinculados en los 5 años de duración del plan de estudio y del profesorado en historia, en los que está organizado el profesorado, reconocen predominantemente que esos aprendizajes devienen de áreas de conocimiento específicas y en espacios curriculares vinculados a la historia americana, por ejemplo en materias como América 1, 2 y 3, también a la historia argentina, como en Argentina 1, 2 y 3, y en menor medida, pero no menos preponderante quizás, en espacios curriculares donde aprenden sobre contenidos y realidades históricas vinculadas al mundo afroasiático. Un dato que nos llamó la atención también es el reconocimiento que están haciendo en el 5º año a lo que les aporta también espacios curriculares, no estrictamente disciplinarios en sí, sino más pensado al campo de la didáctica general y especial de la historia. Dicho esto, desde estos espacios, y a partir de lo que nos aporta el cuestionario, pudimos identificar que reconocen haber aprendido predominantemente entonces a observar a partir de estos espacios cambios políticos, económicos e ideológicos, fundamentalmente de realidades históricas europeas y su expansión mundial, pero también predominantemente para pensar en la conformación de los estados no solamente latinos, sino iberoamericanos también. En segundo lugar, que estos espacios le han ayudado a interpretar temáticas concretas como la conquista y la colonización y las consecuencias que ha tenido en el mundo indígena americano. Los números que pueden observar en pantalla son de las 23 respuestas, los números que obtuvimos preponderantemente. En tercer lugar, formular críticas sobre la conformación sociopolítica, socioeconómica y sociocultural de los pueblos originarios antes de procesos como de la conquista y la colonización. En cuarto lugar, y no tanto a lo estrictamente vinculado a los contenidos, sino a la toma de decisiones, reconocen haber aprendido a través de estos espacios a tomar decisiones sobre qué, por qué, para qué enseñar
historia en la escuela secundaria, y en quinto lugar a poder pensar en el diseño del proyecto de propuesta de enseñanza que siempre son situadas y diversas de diferentes perspectivas. Le ofrecimos algunas de estas perspectivas, por ejemplo, vinculado, pensando siempre en perspectivas de género, derecho humano, educación ambiental, interculturalidad e inclusión de personas con discapacidad. Entonces, y finalmente, reconocen también el aporte de estos espacios para poder imaginar contenidos escolares relacionados a temas y problemas sociales relevantes. Un dato que en principio, bueno, nos pareció con buen atino poder reconocer que comienzan, o la formación ya les está permitiendo pensar en problemas y temas socialmente relevantes. Seguido de esto, y pensando más en la utilidad, también el cuestionario nos permitió obtener respuestas a por dónde la piensan, y en este caso en particular nos encontramos que son aprendizajes que identifican, les sirven habitualmente para pensar sobre las configuraciones, observar e interpretar, sobre las configuraciones de nuevas identidades culturales, sociales y de género, y el reclamo por nuevos derechos que fomenten democracias participativas, a partir de las definiciones de los Estados-nación y los Estados plurinacionales en el Cono Sur, y en menor medida los efectos de la polarización social generadas por los modelos económicos neoliberales y las intenciones, finalidades que están presentes en diferentes ámbitos, desde los medios de comunicación, y las tensiones epistemológicas que se pueden observar entre visiones eurocentristas y visiones quizás desde enclave de epistemologías de sures, ¿no? Se trata de estudiantes que en sus aprendizajes y en la utilidad que mostrábamos recién, interpretan en definitiva que vivimos tiempos complejos predominantemente, conflictivos y de volatilidad e incertidumbre. Esto sobre la base de una serie de opciones que le dimos y definiciones que reconocen que la formación les ayudó en gran parte a comprender. Dicho esto, y en tercer y último lugar, nos interesó a partir de ese cuestionario tratar de recuperar informaciones en torno a cómo valoran la enseñanza y el aprendizaje, en definitiva entonces, de la historia inicialmente. Esta valoración nos encontramos que es muy positiva, que ello ante la consulta en torno a si la enseñanza de la historia puede ayudar a las jóvenes generaciones a comprender los tiempos contemporáneos. Nos responden además que ello es posible si las jóvenes generaciones aprenden, ejemplo, y entre otras cuestiones, que no existe un pasado, sino diversos relatos basados en evidencia, y que el razonamiento histórico se distingue de otras maneras de entender el mundo, sobre la base de una serie de opciones que les ofrecimos en el gráfico, según mostramos en el gráfico 14. Además, que las mejores maneras de enseñarles para que aprendan esas jóvenes generaciones, las piensan siempre a partir de la discusión y el debate sobre problemas que son contemporáneos, identificando cambios y continuidades, y examinando y elaborando opiniones argumentadas sobre una base y una serie de opciones que le dimos según el gráfico 15. Además, para lo cual también consideran, según nos aportan, se debería enseñar para esto predominantemente sobre las relaciones entre las violencias de género, económicas, políticas y ideológicas, sobre los nuevos colectivos sociales en el siglo XX, y sobre las formas capitalistas de acumulación y los problemas ambientales que generan estas formas, según nos permitió observar el gráfico 16 sobre una base y una serie de opciones que les ofrecimos. Llegados a este punto, y finalmente, preguntamos y consultamos sobre los motivos, frente a lo cual nos encontramos, según las opciones que dimos en este cuestionario semiestructurado, y que presentamos en el gráfico 17, nos encontramos que nos dicen que los motivos pasan por poder desarrollar un sentido de identidad, respeto, tolerancia y empatía,
y relativizar y verificar discursos, argumentos, y finalmente ejercer la ciudadanía democrática desde el pensamiento divergente. Bien, dicho esto, son las opciones que más preponderan. Volviendo a la pregunta inicial sobre qué aprenden en su formación o qué reconocen aprender en su formación en la cultura contemporánea estudiantes de profesorado en historia, en esta investigación que es cualitativa y quizás en una fase más de tipo descriptiva, este cuestionario, los resultados en definitiva nos permiten de alguna manera, y que es lo que queríamos compartir, una primera descripción que luego este recorrido tratamos de materializar en un primer borrador. Este primer borrador nos dice entonces que aprenden a pensar históricamente en las sociedades en las que vivimos, a comprender problemas del presente y sobre la proyección de futuros alternativos. Esos aprendizajes se valen más de áreas del conocimiento disciplinar relacionadas a la historia americana y argentina, y en menor medida el mundo afroasiático, reconociendo aportes también de su formación en la didáctica general y especial de la historia, que aprenden ese pensamiento observando cambios, interpretando procesos, formulando críticas sobre realidades históricas específicas, tomando decisiones sobre qué, por qué y para qué enseñar al respecto, que aprenden a diseñar propuestas situadas de diferentes perspectivas y a imaginar contenidos escolares relacionados a temas y problemas sociales relevantes, un pensamiento que consideran además útil para interpretar desigualdades generadas por el capitalismo global y sus efectos, y por ende para pensar en cómo vivimos, y finalmente que aprenden un pensamiento histórico que interpretan es posible enseñar y aprender en la escuela secundaria desde el reconocimiento de la diversidad de relatos razonados históricamente, desde la discusión y el debate, desde la identificación de cambio de continuidad y desde el examen y elaboración de opiniones argumentadas sobre problemas sociales específicos. Sobre todo porque contribuyen al desarrollo de sentidos de identidad, respeto, tolerancia y empatía, y a relativizar, verificar discursos y ejercer el pensamiento divergente. Bueno, Muchas estos son gracias, resultados Víctor. fuertes de una primera etapa. Gracias, Víctor, por tu Bien. ponencia. Hay muchas felicitaciones de parte de las personas que han podido ingresar a este panel. Hemos tenido 2 preguntas puntuales que han sido derivadas a las ponentes. Les pediría por favor a Jessica y a Caroline que por favor puedan responder las preguntas que se les ha formulado y que tengamos en cuenta el tiempo porque ya estamos fuera del plazo. Jessica, por favor. Ok. Bueno, para ser muy sintética, primero agradecer las preguntas, los comentarios. También decir que las presentaciones me han parecido fascinantes sobre la línea de Caroline. El profesor Mauricio Céspedes, que está acá conectado, y yo hicimos el año pasado también un trabajo sobre las narrativas de docentes de primaria y encontramos resultados muy parecidos. A Víctor le voy a mandar un mensaje porque necesito saber más de ese proyecto. Y con la profesora Martina y Alejandro sí que tengo un montón de ideas que se cruzan con las investigaciones que hemos hecho. Así que muchísimas gracias. Con respecto a la pregunta sobre aplicar la tipología de Vinson en las ciencias naturales, yo recomendaría revisarlo un poco más porque Vinson, esa tipología se construye a partir del dato empírico. Él entrevistó es que no preciso la cifra ahorita, pero sí sé que fueron casi por ahí cercano a 1000 profesores de estudios sociales a los que entrevistó y indagó a través de un cuestionario sus prácticas, y él construye esta tipología a partir de ese dato. Entonces está contextualizado a los profesores de estudios sociales. Por lo tanto, a los diálogos y las ideas que construimos desde las disciplinas. Entonces, pues yo te recomendaría que revises un poco y la adaptes al contexto de tu investigación. Sé que en la Universidad Tecnológica de Pereira se está trabajando la formación inicial docente en ciencias naturales. El profesor Francisco Ruiz, yo lo he visto que ha publicado trabajos, y también hay una colega, Patricia Villada, que está trabajando en su tesis doctoral. Entonces, de pronto esos nombres te pueden ayudar a ubicar el debate de la formación inicial desde modelos teóricos en América, en ciencias naturales.
Y con respecto a esta pregunta que es fascinante también sobre, bueno, ¿qué cambios o innovaciones vamos a aplicar en los centros que formamos a docentes? Yo creo que tenemos que ir por dos vías. Uno, pues dentro de los planes curriculares, dentro de las mallas, tenemos que incorporar estos debates. En el caso de Costa Rica, estamos proponiendo que las prácticas docentes estén transversalizadas desde el primer año de carrera hasta el último, que no sea un repositorio al final de la carrera. Y con respecto, la otra vía, a mí me parece que están las prácticas docentes de los profesores, que es ahí donde no es tan fácil. O sea, yo no puedo ser tan irrespetuosa de decirle a mi colega, historiador o geógrafo, no, mire, es que usted está enseñando mal, ¿verdad? Porque él tiene sus propias representaciones, tiene su propia forma de leer el aula, pero sí que podemos darles pistas y abonar el diálogo a través de estas investigaciones, dándoles datos para reflexionar esas prácticas y decirles, bueno, es que tal vez en los últimos años hemos estado yendo por este camino, pero ¿por qué no probamos estos otros, no? Y crear a partir de esto unos diálogos horizontales para que la reflexión de la formación inicial docente sea continua y que no sea producto únicamente de un resultado, sino de una construcción y llevar esta idea de las prácticas docentes reflexivas al aula universitaria, no únicamente a nivel de primaria. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que yo diría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jessica. Pasamos a Caroline. Gracias por la pregunta. Y ha sido un placer escuchar a los compañeros. Me preguntaron qué retos para la formación inicial y continua que esta investigación aporta. Yo voy a contestar de dos maneras, una más narcisista, más egocéntrica y otra más general. De manera general, me parece que aporta un camino para la organización curricular de los programas de formación inicial y continua de profesores que no son los especialistas en historia, profesoras principalmente, que sabemos que tienen un andamiaje conceptual, sabemos que tienen una perspectiva crítica. Sin embargo, no saben, por ejemplo, nombres de grupos indígenas, no conocen historias de resistencia, no conocen historias de las rebeliones de esclavizados en Brasil, por ejemplo, que han sido muy numerosas en el siglo XIX. Y por eso no pueden, no logran desconectarse de los conocimientos tradicionales que saben que no son suficientes o que están errados muchas veces, pero no tienen lo que decir. Y para la historia pública, que es una moda, está de moda en Brasil hablar de historia pública, pero es muy importante, que han que elegir temas, asuntos que ayuden a mejorar esta situación, ¿no? con materiales didácticos o no didácticos, documentales, etc. De forma egocéntrica, esta investigación me movilizó a desarrollar un nuevo proyecto de investigación bastante inspirado en el grupo de recerca en didáctica de ciencias sociales de Joan Pagés. Y estamos en este momento un grupo de docentes de escuelas públicas, yo misma y estudiantes de grado en historia, ¿no? De la licenciatura en historia, como se dice en Brasil, y estamos desarrollando clases de historia que tratan de la historia de la democracia en Brasil desde una perspectiva antirracista contracolonial. Así que estamos buscando qué contenidos son esos y cómo los debemos enseñarlos desde una perspectiva también que privilegia el pensar históricamente y no solamente transmitir informaciones. Así que hay muchas cosas y en este momento estamos ejecutando los dos primeros planes
de estudio que hemos construido en colectivo, y muy pronto, creo que quizás en el próximo encuentro, tendremos resultados para presentar de esta investigación. Muchas gracias. Gracias, Caroline. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Como están leyendo en las participaciones, muy buenas ponencias y las felicitaciones a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo más tarde. Hasta luego.